Bueno, entonces, gracias a Dios que nos permite abrir la palabra de Dios. En, en el libro de jueces encontramos preciso eso, los jueces que eran mm, hombres en la mayoría, en gran mayoría de ellos fueron hombres. Creo que solo estuvo como mujer Débora allí ayudando entre los jueces, pero de resto fueron hombres y eh, estamos viendo la historia de Gedeón, uno de ellos, de los jueces. ¿Quiénes eran los jueces? Eran personas que estuvieron, que Dios envió al pueblo de Israel en momentos críticos de su historia, momentos donde no tenían reyes, donde no habían orden, había un desorden político, moral, espiritual, y estos jueces llegaron de parte de Dios, enviados por Dios, para preciso ayudar a colocar orden y ayudarlos y Dios utilizarlos a ellos para librarlos de mano de enemigos que los estaban acosando en aquel tiempo. Entonces, uno de los jueces muy conocidos fue Sansón, pero también entonces en este caso estamos mirando la historia de Gedeón. Dios cómo lo sacó de donde estaba y cómo lo usó, cómo lo utilizó. Tanto que la gente veíamos la vez pasada, debido a la victoria que tuvieron, que preciso no fue porque Gedeón, fue porque Dios le dio la victoria. Ellos quisieron hacerle rey. ¿Recuerdan que vimos ese pasaje donde le dijeron, venga, el pueblo de Israel le dijo, queremos que tú seas rey sobre nosotros? Ah, qué bueno, y que tus hijos también, y los hijos de tus hijos sean, o sea, que haya una dinastía de reyes. Él dijo, un momento, no, porque el rey es Dios. También vimos en la ocasión anterior como eh, israelitas que no apoyaron a su ejército fueron eh, castigados y pensamos en que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Bueno, es ahí donde vamos en Jueces capítulo 8, versículo 24, después de que le ofrecen, le piden a Gedeón que sea rey y que él contesta no, sino que el Señor Dios señoreará sobre ustedes, no yo, no mis hijos, Dios será su rey. Entonces, enseguida con ellos mismos, hablando con los israelitas, el versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó allí cada uno de los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. Estaba mirando eso, cuánto es, y más o menos estamos hablando de unos 19 kilos de oro. ¿Se imaginan cuánto puede costar eso en la actualidad? Realmente era una cantidad de dinero. 1,700 siclos de oro sin las planchas, joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Entonces, Gedeón hace una solicitud inesperada porque él no menciona la escritura que él la iba a hacer, sale allí espontáneamente, pareciera espontáneamente, y la petición es que le diera, cada uno le diera los arcillos de su botín, obviamente hechos de oro. Entonces allí tiene un gran material, aparte de collares y otras cosas, que quería hacer con ellos. Pues lo vemos a partir del versículo 27. ¿Para qué quería él eh, toda esa cantidad de oro? Versículo 27, y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Hizo un efod. ¿Qué es un efod? Porque hizo un efod. ¿Había una buena o una mala intención? No es muy explícito aquí la escritura,
Pero comencemos por pensar qué era un efod. ¿Alguien ha visto? Hace parte de las vestiduras sacerdotales. Los que han estudiado de pronto el Antiguo Testamento, vestidos de los sacerdotes, allí está el efod. Era como una pieza, como una especie de camisa sin mangas que tenían los sacerdotes. Pero además pasaba algo especial con este efod. Vamos, puedes colocar allí sin cerrar Jueces 8, porque luego regresamos a mirar algo que sucedió en primer libro de Samuel, ahí un poco más adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 23. ¿Qué es eso de efod? Mire, uno puede decir, bueno, ¿y eso qué es? Y también puede pensar, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Pero Dios tiene una enseñanza con cada cosa que deja aquí en la escritura para nosotros. Y vamos entonces, primero libro de Samuel, capítulo 23, versículo 6. Dice, estamos cuando David estaba huyendo, ¿cierto? Eh, de Saúl, creo que era, que estaba huyendo de Saúl. Versículo 6 dice, aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con qué cosa, con el efote en su mano. Bueno, ¿qué pasó? Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal. Bueno, ¿quién era Saúl? El primer rey de Israel. Y David, hemos escuchado del rey David. Él todavía no era rey. Saúl lo estaba persiguiendo, lo enfrentó como si fuera un enemigo. Por eso estamos hablando aquí de que iba a irse en contra de David. Versículo 9, más entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, traed el efod. ¿Qué quería hacer David con el efod? Y versículo 10, y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os se entregarán. Entonces ya sabemos para qué utilizó David el efod. Quería consultar a Dios, quería hablar con Dios. Entonces el efod fue utilizado en esta circunstancia y en otra más adelante, allí en capítulo 30. Bueno, miremos a ver el capítulo 30 del mismo primero de Samuel, versículo 7. Dice así. Discúlpeme que no quieres, estas hojas están muy abrazadas, no se quieren soltar ya. 37. Dice, eh, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué hizo David? El 8. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores?
los podría alcanzar. Y él dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Bien, los vieron. Entonces, él consultó a Dios. Él consultó a Dios a través del efod. ¿Cómo será hoy? ¿Será que para consultar a Dios necesitamos un efod? Pues primero, tenemos la palabra de Dios escrita para nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo tratar con los hijos? ¿Cómo tratar con el esposo? ¿Cómo tratar con la esposa? ¿Cómo tratar con el vecino? ¿Qué hacer en tal ocasión? Pero especialmente, ¿cómo llegar a tener una relación con Dios? Lo más importante, lo primero, por ahí iniciamos, cómo llegar a ser hijo de Dios, cómo asegurar la vida eterna desde ahora, teniendo un encuentro con el Señor Jesucristo, quien murió por mis pecados. Entonces, ¿dónde encuentro todo eso? Aquí, en la escritura. Ahí Dios habla, ahí Dios enseña, muestra. Pero si usted mira las dos ocasiones, capítulo que dijimos, el anterior, de Samuel, muy buena memoria, muy bien, eso. El capítulo 23. Y en segundo lugar, capítulo 30, vemos que no solo David consultó a Dios para saber qué hacer, sino que si usted sigue leyendo el versículo a continuación, David actuó conforme Dios le dijo. Cuando Dios le dice a David que Saúl iba a venir en contra de él, que lo iban a entregar, que él iba a irse en contra de la ciudad, Dios le dijo, sí, sí, eso va a pasar. ¿Saben qué hizo David? David dijo, no puedo estar más acá, me voy. ¿Por qué? Porque si me quedo, esta ciudad va a sufrir y va a haber o muertos, va a haber, no, yo no quiero eso, me voy. Entonces, no es solamente saber qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere Dios que yo haga, es estar dispuesto a hacer lo que Dios dice. Son dos cosas distintas. A veces las personas saben lo que hay que hacer, pero no quieren hacer lo que tienen que hacer. ¿Me hago entender? A veces nuestro entendimiento es claro con referencia a un tema. Lo que no está bien es mi voluntad. No está doblada ante el Señor, no está dispuesta ante el Señor mi voluntad. Debo desear entender lo que Dios dice, pero también debo desear hacer lo que Dios me está enseñando que haga. Entonces, Dios dice algo. Hace muchos años, una hermana que después se fue a otra iglesia, ella me preguntaba acerca de un muchacho que le estaba escribiendo y que quería tener un noviazgo con ella. Y ella dijo, yo ya le dije que Dios dice, no os unáis, con foto y todo, una fotico ahí, no os unáis en yugo desigual, que se la envió al muchacho para decirle, conmigo, "Mm, mm". ¿Qué pasó tiempo después? Que ella terminó en noviazgo con él y después llegaron a ser esposos. Ella sabía lo que tenía que hacer, pero no hizo lo que Dios le había enseñado. Entonces, a veces hay un conflicto entre nuestra mente y nuestra voluntad. Que Dios nos ayude para hacer lo que Dios dice. Amén. Bueno, entonces, sigamos otra vez a Jueces, capítulo 8, capítulo 8 de Jueces. Ahí está, todavía no se ha ido Jueces de ahí, ¿verdad? Todavía sigue. Bueno, entonces, aquí, ¿qué pasó? ¿Hubo consecuencias? Bueno, estaba pensando acá, ¿hubo buena intención en Gedeón en hacer el efod o hubo una mala intención? ¿Por qué lo digo? Porque cuando usted lee el versículo 27, recuerda que en Jueces 8:27, y Gedeón hizo de ellos un efod
el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué significa que Israel se prostituyó? Puede estar hablando de que Israel tenía un compromiso con Dios, como los esposos, hay un compromiso, pero él va y busca otras, o ella va y busca otros que le ofrecen tal vez algo, y entonces a eso se refiere, se prostituyó Israel, o sea, dejó de servir a Jehová su Dios por hacer de ese ephod un Dios. Podemos hacer de los instrumentos que Dios utiliza un Dios. Pasó en el desierto, ¿se acuerdan de que Dios le dijo a Moisés cuando estaba muriendo tanta gente por las serpientes, hazte una asta de madera, que no sé qué, perdón, de bronce y con una serpiente, y que la persona que mire hacia el asta, hacia la serpiente levantada, serpiente de bronce, la persona vivía. Eso pasó, la gente miraba, vivía. Tiempo después, ese asta con la serpiente fue utilizada por el pueblo de Israel para hacerlo Dios. Creían que eso era Dios. No, las cosas a través de las cuales Dios me salva o Dios me da una bendición o personas a través de las cuales Dios me trae una bendición, ellos son personas como yo, a quienes yo tengo que respetar, amar, pero solamente tengo un Dios. Usted puede hacer de una persona un Dios. Usted puede hacer de un anciano o pastor un Dios. De un líder quien ha estado con usted desde que nació espiritualmente, le ha ayudado, ha crecido con él, le ha visto, ha sido una bendición enorme para usted. Y en muchas áreas usted puede hacer de esa persona que Dios ha utilizado para bendición suya un Dios. Pero no. Solamente hay uno, que es Él, el Señor, que nos bendice. Entonces, entonces por eso dice el 27, todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar. Y no solamente eso, sino que fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Qué significa que fue tropezadero? Cuando usted está caminando y hay una piedra, ¡pah! Ellos estaban bien andando como Dios quería, y ese ephod fue una piedra de tropiezo para Gedeón y para su casa. Decisiones que afectan el pueblo de Israel, pero también decisiones que afectan la familia. Esa decisión terminó afectando la familia de Gedeón. Por eso me preguntaba a mí mismo y no me contestó si había una buena o mala intención de Gedeón al hacer el efod. Si fue que se llenó de soberbia y quiso hacer algo, o fue que realmente había una intención de hacer una especie de homenaje a Dios, haciendo el efod, un homenaje a Dios por la victoria que él dio. No lo dice la escritura. Lo que sí dice es que fue para mal, tanto para el pueblo como para la vida familiar de Gedeón. Y por otro lado, lo que tampoco dice es que Gedeón le pidió dirección a Dios. Señor, ¿será que hago un efod? Señor, ¿quieres que haga un efod? ¿Dónde está eso? No está, ¿cierto? Simplemente lo hizo. Tal vez ese fue el problema. No hubo una consulta a Dios para hacer algo, y, y las consecuencias no fueron buenas para él. Entonces seguimos allí. Fue tropezadero. Vamos al 28, dice, y así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más se volvió a levantar cabeza. Está hablando de a quienes Dios les dio victoria, Israel sobre ellos, Madián, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jeroboam, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. ¿Quién es Jeroboam? No saben. Es el mismo Gedeón. Es el mismo Gedeón. Si Jeroboam es el mismo Gedeón. ¿Qué significa que habitó en su casa?
que se retiró a su casa, parece que se pensionó, ya fue a descansar. Versículo 30, y tuvo Gedeón, miren, no sigan este ejemplo, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia. Chicas, no sigan ese ejemplo. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Entonces, encontramos aquí tal vez un problema de Gedeón, ¿cierto? Tal vez socialmente aceptado, pero la Biblia enseña un hombre, una mujer. ¿Sí? ¿Es así o no? Y dice que tuvo muchas mujeres, tuvo 70 hijos, y también este hijo que menciona el versículo 31 fue un problema para sus hermanos. Él terminó matando a sus hermanos. El 31, el que nace en el versículo 31. También su concubina que estaba en Siquén le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Bueno, hasta ahí dejamos. Llegó hasta la muerte. Tuvo algunas áreas débiles, fracasos espirituales Gedeón, pero su vida en su mayor parte fue una vida que siguió a Dios. Quiera Dios que nosotros también lleguemos hasta el fin de nuestros días, no con los problemas que tuvo Gedeón, con los problemas a nivel emocional o sexual o con los problemas, con las malas decisiones que tomó tal vez, sino con el deseo de servir a Dios, de tener en nuestro corazón que Él sea el Rey, no nosotros, no alguien a quien amamos, a quien estimamos y queremos, porque ha sido bendición en nuestra vida, no un familiar, sino que Él sea el Rey de nuestra vida y que Él sea el Rey a quien yo quiera y desee que otros sigan. Que Dios nos ayude a llegar hasta el último día de nuestras vidas sirviéndole a Dios y que nuestra vida haga un efecto alrededor, que haya personas que quieran seguir a ese Dios a quien nosotros seguimos. ¿Qué les parece? Un buen propósito hasta el último día de nuestras vidas. Bueno, tomar decisiones sin consultar a Dios te llevará a desilusiones. ¿Sí? Tomar decisiones sin consultar a Dios te llevará a desilusiones. Nuestra falta de cuidado en lo espiritual terminará afectando tarde que temprano nuestra familia. Otra vez, nuestra falta de cuidado en lo espiritual tarde que temprano terminará afectando la familia. Cuidado, nuestras acciones y palabras pueden llegar a ser tropiezo para alguien. Dios quiere que tengamos acercamiento a Él para consultarle. Nuestro deseo cada día debe ser que Él dirija nuestra vida, que Él dirija nuestras decisiones, que nuestro anhelo sea vivir para Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos viejitos, con bastón. A uno nos falta muchísimo para llegar hasta allá, a otros les falta poco. Pero no importa cuánto nos falte, que hasta el último día de nuestra vida vivamos para Él. Señor, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por lo que nos adviertes. Oramos, Señor, por nuestras familias, porque estemos tomando buenas decisiones, porque podamos ser un punto de referencia para ellos de alguien que te ama, que hijos, que hermanos, que tíos, sobrinos puedan ver en nosotros a alguien que ama a Dios, que quiere vivir para Dios, que quiere escuchar a Dios, que quiere seguir su palabra, que quiere servirle. Señor, oramos porque nos ayudes a tomar buenas decisiones. Guárdanos, Señor, de tomar decisiones y llegar a puntos que sean de tropiezo para hermanos en la iglesia, de tropiezo para la familia, de tropiezo para otros,
de un testimonio, Señor, que dañe y perjudique y pisotee el precioso evangelio. Señor, gracias. Oramos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén.